De regreso a 55 minutos, mi invitado esta noche es Luis Rosado, presidente de Conatra SAS, la empresa que agrupa de esos sindicatos, que agrupa las empresas choferiles. ¿Lo dije bien? Claro. Ok, porque Conatra Sindicato, dicen ellos que es otra cosa, aunque son dos compañías hermanitas, pero ellos lo han segregado. Así es. Los sindicatos de choferes de Santiago dicen que Antonio Marte, de manera específica, y Conatra se quieren adueñar del corredor de Santiago. ¿Qué es lo que pasa? No sé de dónde han sacado esas informaciones, porque yo como presidente de Conatra SAS no tengo ninguna incidencia en Santiago, ni estamos tampoco, ni tenemos la información si el Intran o el gobierno va a implementar de inmediato los corredores de Santiago. Nosotros estamos concentrados en este plan piloto que se llama Corredor Núñez de Cáceres y tenemos la experiencia, el expertise ya de lo que hemos vivido y estamos dispuestos a ayudar a todo el que quiera no pasar lo que nosotros pasamos en los arranques como todo negocio para poder hacer posible lo que establece la ley 6317, que respeta los derechos adquiridos de los operadores actuales de las rutas en todo el país y que esa es una decisión del Estado y del Intran decir si va a operar o no los corredores de Santiago, pero nosotros no vamos a ir a desplazar a nadie. Eso es una mentira y un invento que nosotros no sabemos de dónde viene. ¿No hay intenciones de Conatra, de Antonio Marte, de ir a formar un corredor en Santiago? No, no hay esa intención, ni lo hemos discutido, ni lo hemos hablado, ni está dentro de nuestros derechos para ir a operar corredor. Pero Antonio Marte me dijo que sí cuando hablé con él esta tarde. Es que Antonio tiene incidencia, como él dice, en los 158 municipios, Conatra está en todas partes, Conatra Sindical y Conatra SAS tiene 792 empresas asociadas. 792. 92 ya que se han transformado. O sea que cualquiera de esas que participe sería presencia de Conatra. Puede estar en el país puede participar. Cada una de esas empresas está en una provincia diferente. ¿Cuáles fueron las condiciones del contrato de concesión del Intran a Conatra? Si a Conatra. Bueno, él reconoció el acuerdo que existe entre Cochonuca y Conatra para operar el corredor. Para operarlo, el corredor Núñez de Cáceres, y en base a eso, le reconoce el derecho a Cochonuca y reconoce el contrato que en el 2018 se hizo para acompañar a Cochonuca en la operación del corredor, porque en ese momento el don Antonio estaba ofreciendo el crédito que tenía en China para traer los autobuses. ¿Que lo tiene todavía? Claro que sí. El primero que ha tenido un crédito abierto para traer autobuses, minibuses y carros. Pero esos autobuses no tienen una representación local en República Dominicana. Claro, tienen una representación local y el fideicomiso que verifica y comprueba y se hace garante del pago de ese préstamo. ¿Y por qué tenía que abrir un crédito en China entonces? Eso si fue tiene un representante aquí? al principio. Pero con ese crédito se compraron estos autobuses. No, don Antonio ofreció su crédito, que ya hace años que estaba trayendo autobuses para sus empresas y otras ¿Y por qué entidades. Hablan de ese crédito como si ese crédito fuera un bien que se utilizó en esta negociación? No se ha utilizado, todo es la banca nacional. Y ahora este es un ejemplo para que la banca nacional invierta en el sistema de transporte. ¿Qué ponen ustedes en este contrato y qué pone el gobierno? El financiamiento fue del Banco de Reservas. Correcto, a una tasa normal. El fideicomiso del Universal. Sí, el fideicomiso es garante solidario. Entonces ustedes no pusieron nada. ¿Cómo que no pusimos nada? No, los choferes. Los choferes, la ruta y todo lo que pero es el la operador. Ruta del Estado. Del Estado, pero ¿quién la opera? Ruta del Estado. El financiamiento del Estado. No, es un banco, el Estado. Es un banco del ya Estado. Nosotros comenzamos a pagar el préstamo, pero, el banco pero a través del fideicomiso. ¿Cuándo empezaron a pagar? ¿Cuándo empezaron? Nosotros comenzamos a pagar en marzo. Comenzamos a pagar ya y entonces todo lo que es del fideicomiso, del seguro, el fideicomiso es que paga al acreedor. Nosotros mandamos las órdenes y todo lo que son gastos fijos, el fideicomiso lo paga. ¿A cuántos años está el préstamo? A 5 años. Ya sé lo que pone el gobierno. Sí. Prácticamente. No, que el gobierno lo que hace es facilitar la garantía. ¿Quién dio la carta de crédito? La carta de crédito, el fideicomiso. Entonces, ¿qué pone Conatra? ¿Qué pone Fideicomiso? Mire qué pasa. El fideicomiso y la FIMOBI, que es el fiduciario de movilidad y transporte de la República Dominicana, es el fideicomiso matriz. De eso hay un fondo creado del impuesto que paga el combustible y la ley dice que eso es garantía para la transformación del transporte, garantía. ¿Qué es la garantía? Que es a través del fideicomiso, el fideicomiso pone el mismo certificado del préstamo
como garantía para operar el préstamo en base a el crédito. Dale para atrás. El fideicomiso es el garante ante La el banco. garantía es el mismo certificado del préstamo. Del fideicomiso. Ah. El fideicomiso tiene que buscar una garantía que cubra el préstamo. Ajá. Entonces, En ellos, este caso, ¿qué es esa garantía? esa garantía suman de 200, casi 300 millones de pesos. ¿Dónde está eso? Esos 200, 300 millones de pesos, ¿qué Está son? en garantía, en certificado en el Banco de Reserva. ¿De quién vía son del esos fideicomiso, certificados? del fideicomiso. Y- Porque el fideicomiso hace una negociación como garante solitario, los pone su fondos- garantía. ¿Y los fondos del fideicomiso, de dónde salieron? Son la garantía fiduciaria universal. Ah, de fiduciario O universal. sea, es una empresa como un fiduciario, es un corredor de seguro. ¿Qué ponen ustedes entonces? No me has dicho. ¿Qué? ¿Qué pone Conatra? Porque Bueno, todavía no he visto que Conatra puso nada. Pero es que nosotros operamos el corredor. Nosotros tenemos la operación Ustedes del sí, corredor. Conatra simplemente pone la operación del La corredor. operación del corredor. ¿Y el todo. beneficio? El beneficio quién es? de ¿De Cochonuca. Y eso no es como... ¿No debería el Estado tener algo, siendo el dueño es que de la ruta? el Estado recibe los beneficios de los impuestos de los autobuses. Mm. O sea, es un negocio público-privado, pero es una empresa privada la que paga sus impuestos. Pero para hacer un negocio paga su seguridad público-privado, social, para paga hacer su un seguridad negocio, social. para hacer un negocio público-privado, el Estado debería beneficiarse con algo. Porque si el corredor fuera privado, igual tendrían que traer los autobuses y igual tendrían que pagar sí. impuestos. ¿En qué se Entonces, beneficia el ¿cuál Estado? es el beneficio del Estado? ¿En qué se beneficia el Estado? Primero, se beneficia en la economía de combustible. Se beneficia. ¿Cómo en la economía de combustible? Claro, ¿Por porque qué? si nosotros transportamos al día de hoy 1.029.567 pasajeros a 4 meses y pico, 1.029.567. Si a ese 1.500.567 pasajeros, usted le resta en esos cuatro meses un galón de gasoil, de gasolina o de gas que se economizó la gente para ir a su trabajo, para moverse, estamos hablando de 1 millón de galones de Pero combustible. no se lo economizó la gente. No, claro que sí, se lo economizó. ¿Por qué? Porque el Estado se lo economiza en tiempo. Pero al Estado lo que le conviene es que se venda mucha gasolina No, para por el recibir contrario, y las impuesto. divisas que hay que buscar para traer el combustible. El Estado se economiza, tiene que bajar las emisiones al aire por el impacto al efecto invernadero. Y eso es lo que ustedes están calculando como pero- beneficio del Estado. Bueno, pero la agilidad del tránsito. El Estado decidió movilizar y mejorar las condiciones de movilidad, de tránsito. Pero espérate, Rosado. Para que ¿Pero sea... eso es así? Espérate, Rosado, espérate. Vamos arriba. por paso. Para que sea una alianza público-privada, el Estado tiene que recibir un beneficio. El Estado participa, que en este caso está poniendo el corredor, el permiso de uso del corredor lo da el Estado, porque el corredor mismo es propiedad del Estado. Sí. El No, el banco corredor, del las rutas. Las rutas, por supuesto. Porque es asunto de seguridad nacional. Exacto. El Banco del Estado está poniendo el préstamo para el financiamiento. La Dirección General de Aduana, que es el Estado mismo, está financiando los impuestos. Entonces, ¿qué beneficio recibe el Estado tangible propiamente de la operación? Ninguno. No, es que el Estado se está beneficiando de los impuestos. En el mundo entero, el transporte es operado por O sea, el beneficio empresas. del Estado es solamente el pago de impuestos. El pago de los impuestos y el nivel de vida que mejora la calidad de vida de la gente. ¿Qué el Estado tiene que garantizar según la ley? La calidad del transporte y la calidad de vida de la gente que usa el Rosado, transporte. pero es un negocio redondo. No es un negocio redondo. porque No, es que circular, no nos completamente Pero oye, circular. si yo te hago un préstamo, tú haces un préstamo, yo soy tu garante solidario, Ajá. yo no me beneficio de eso. Porque yo lo que hago es facilitarte a ti a crear nuevos empleos, nueva mejoría en la calidad del transporte. Y eso ha hecho No, el porque transporte. pero no se crearon. Pero es que nosotros estamos pero es que pagando. no se crearon más empleo, porque tú me acabas de decir que los mismos transportistas de los carritos públicos Ajá. son los mismos que están operando los autobuses. Claro. Entonces, Y los empleos indirectos que eso genera. ¿cuáles son los empleos indirectos? Los que empleos generan? indirectos, los que limpian, los que suplen mantenimiento, los que suplen combustible. ¿Y no lo los que- hacían antes los con que- los carritos? ¿Y cómo lo hace Y el un carro Estado- desorganizado? el ¿Qué Estado- cobraba el Estado cuando estaban los carritos? Impuestos igual. Pues entonces no cobran los impuestos a nosotros. Entonces no tiene beneficio. Pero claro, que ese beneficio del Estado es un qué? Un rector que vive a través de los impuestos. Pero en la operación económica
propiamente dicha, el Estado no tiene beneficio. Tiene beneficio de los impuestos. Aparte de los impuestos. No me enrede con Ajá, eso, pero, tú sabes que no es pero verdad. que busca la ley empresarial. ¿De qué se beneficia el Estado de una empresa de transporte que no es el corredor? De sus impuestos. Y no le presta al mismo banco. Pero es diferente. Le presta el mismo banco. Le presta el mismo banco. Para que sea una alianza público-privada, el Estado tiene que tener un beneficio fuera de los impuestos. Pero lo que te digo, la ley dice cómo es la libre empresa en la República Dominicana. Lo que pasa es que tú vienes del sector sindicalista. No, no hay quien le gane. No, jamás. Oye, a ustedes no hay quien le gane y tú eres pupilo de Antonio Marte, que se la sabe toda. Bueno, estoy aprendiendo un poquito con don Antonio, eso sí, pero no, esa es la realidad. O sea, las empresas le brindan beneficio al Estado mediante sus impuestos. En el caso de los transportistas, también pagamos los impuestos. Históricamente, el beneficio del Estado ha sido contrario, ha sido un beneficio inverso, por no decir que ha sido cuando una era pérdida. sindicato. ¿Por qué? Porque el Estado ha tenido que proveer demasiado al sector transporte y el sector transporte para el Estado en múltiples ocasiones lo que le ha generado es gasto. Entonces, lo único que yo quiero saber es si esa modalidad, cuando se cambió a que pasaran de ser pseudo sindicatos a empresarios del transporte, si la modalidad se hizo diferente al unísono con ese cambio, pero parece que la modalidad sigue siendo la misma, con la diferencia de que ahora entiendo que no tienen subsidio, ¿verdad que no? No. ¿Qué pasó con el sindicato? No estaban organizados ni transformados, no pagaban impuestos. Que ahora el Estado se beneficia de que todas las empresas organizadas están de acuerdo a las leyes dominicanas. Tienen que pagar sus impuestos, su impuesto sobre la renta a los socios, su impuesto de ITEVI de las compras, su seguridad social a los empleados. ¿Los y socios todo. de qué? ¿De Conatra? De Cochonuca y Conatra. Pero antes lo pagaban ¿Cómo? porque, claro, tú tienes conglomerado más de 700 empresas, me dijiste hace un eran rato, sindicatos me antes. dijiste los nombres Sí. de todas esas empresas privadas que siempre fueron privadas. No, Claro, eran sindicatos. Te menciono nombres. No, eran sindicatos. Sindicatos, muy ¿Tú pocas. estás hablando de Conatra sindicato o de Conatra empresarial? De antes de la ley. De antes de la ley. Sichonuca era el sindicato de choferes de la Núñez. De acuerdo a la ley, Y tú dices que ellos no pagaban impuestos. por sindicato como ONG, ¿cómo se pagaba? El sindicato no, pero los choferes sí. ¿Cómo lo pagaban los impuestos los choferes? Con la compra de los carros, con la compra de la pieza, con la compra de la gasolina. Pero eso No. ¿cómo? Y después de seguridad social, ¿Y ahora cómo pagan de impuestos de ustedes ITEVIS, todo organizado con un RNC que compramos y pagamos todo lo con RNC. ¿Y cuántos empleos ha generado el corredor de la Núñez de Cáceres a partir del cambio de los choferes que pasaron de ser choferes de carro público a choferes de vehículo autobús? Tenemos 102 empleados ahora mismo. 102, ¿Y cuántos 112. eran los choferes de carro público? Los choferes de carro público, habían como 67 choferes, O sea que ahí solamente circulaban 67 vehículos. 67 carros diariamente. Y con 67 carros se movían ¿cuántas personas 4,000 y algo. diarias? Sí, pero cada carro trabajaba 12 y 16 horas, cada chofer. O sea que trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Repíteme en cuánto tiempo dice el estudio de factibilidad de ustedes que se recupera, se organiza la ruta, se recupera la inversión y Está en un proyecto de 10 se estabiliza la cantidad de pasajeros. Bueno, en el primer año había para 12,129 pasajeros. En el segundo año, en la normalidad, porque el estudio se hizo para la normalidad, el estudio llegaba a un 20,200 pasajeros en el segundo año y de ahí en adelante un 6% de crecimiento anual. 20,000 pasajeros en cuánto 20,000 tiempo? pasajeros diarios. Diario. Diario. Pero ese es un cálculo real. Sí, porque se tomó como base lo que movían los carros y el movimiento, el traspaso de la gente que decía, bueno, ya yo puedo viajar seguro porque tengo frecuencia, tengo autobuses con aire acondicionado y sé que la guagua en 5 minutos va a estar en esa parada. Pero entonces, ¿dónde se da la diferencia que el mismo informe dice que la cantidad de pasajeros diarios tenía que ser 12,000? 12,000, bueno, lo que pasa es que ellos calcularon en que todas las empresas estaban trabajando, que todos los colegios, las clínicas y todo el mundo estaba laborando en su normalidad. Y ellos llevaban eso a 12,000. A 12,000, correcto. ¿Y cuál es la diferencia entre 12,000 y 20,000? 20,000, bueno, en el Esos segundo... 8,000, En el segundo año ya cuando la gente se acostumbrara al corredor, la gente que ¿Iba a venía- aumentar 8,000 personas en un año? Sí, en un año.
Entonces tiene... ¿No te parecía que estaba inflado ese cálculo? No era muy, quizás, como muy... Era muy... optimista. Optimista y tal vez... Porque de los carritos públicos que transportaban 4,000, a pasar al mismo momento a 12,000 y después 365 días después decir que iban a haber 20,000. Sí, lo que pasa no es hay que como que... eso toma en cuenta lo siguiente, que hay a futuro... Pero iban a traer gente ¿de dónde? Del ustedes? corredor de la Para completar esos 20,000, ¿de viene, dónde iba a venir viene toda esa gente? el corredor de los girasoles, viene los Alcarrizos, el teleférico de los Alcarrizos, que la gente se queda en el 9, en la Núñez, y ahí toma los autobuses. Se iba a implementar el corredor del 22, o sea que vienen a alimentadores como corredor y otras rutas alimentadoras que vienen del sur, que vienen de por aquí de la Jacobo Masluta. O sea, hay muchos factores que influyen en ese crecimiento, que también son tomados en cuenta como parámetro para ese incremento del 6% de los... Luis, a la gente le preocupa en el corredor de la Núñez de Cáceres que encima de que han tenido que pagar 20 pesos de más porque la onza cobraba 15 y el corredor cobra 35, se ha dicho en los últimos días... No nos compare con la onza, por favor, compáranos con los carros que había. Lo que pasa es que ese era el transporte que tenía la gente pobre. No, es que los transportes... Y era la realidad. El transporte que tenía la gente, yo pero quiero que que hay tú... que comparar la cosa sí, manzana pero con transpórtame manzana. compárame también lo que tiene que ver con lo original es que eso de es lo que a nosotros. ustedes nada más les conviene. No nos conviene, es Claro que esa es la sí. realidad. Okay. Entrevista lo que se montaban en los carros y se montan en la guagua para que tú veas. Pero entrevista también lo que se montaban en la onza, que ahora se Claro, montan en los claro, porque autobuses. la diversidad está ahí. Era de autobús a autobús. Exacto, eso es así. Nosotros también le ofrecemos montarse de autobús en autobús. Incluso la ruta, en vez de la Núñez, la Kennedy, a la Independencia, ahora es de Los Ríos al centro de Los Cerros. Varias de las personas que trabajan aquí con nosotros, que me hablan por este apuntador. Viajan en esa guagua. Sí, y antes usaban la onza. Y ellos dicen que siempre usaban la onza y pagaban 15 pesos y ahora tienen que pagar 35. Sí, nosotros a también. esas personas Si que a lo nosotros usaban nos dan- diariamente, tú no le puedes justificar 20 pesos de un tablazo. No, claro, pero a la gente que se montaba en los carros, nosotros le o damos sea, para los que se 35. montaban en la onza no hay solución. No, sí lo hay. Eso es una decisión de las instancias del gobierno. ¿Hay posibilidades de que el pasaje suba? No, corredor en de el la caso de Núñez? nosotros no. No. Por ahora no. Ahora, si sigue disparándose el combustible y sigue disparándose, hay una crisis como de 130 que hubo en el estudio de factibilidad y está a 180, hay una diferencia. ¿Con cuánto de aumento se podría pensar en un pasaje más caro? Por ejemplo, si quiero saber si la gasolina sube 20 pesos, 10 pesos, ¿tendrían que pensar en aumentar el pasaje? No, porque ha subido. Ahora mismo tenemos una diferencia de lo que fue el estudio a lo actual, ¿De a 46 pesos por galón. Y todavía está, porque ¿Cuánto más aumento aguanta nosotros ese no corredor? ponemos la tarifa. La tarifa la fija el Intran de acuerdo a los parámetros que están en la licencia y de acuerdo a factores que se toman en cuenta para eso. O sea, nosotros no fijamos el precio del pasaje. Para nosotros fijar el precio del pasaje, tiene que suceder un fenómeno natural y que nosotros sometamos al Intran una revisión del pasaje, justificando los costos que se han incrementado en base a... O sea, que no hay manera de subir el precio del transporte en el corredor Núñez de Cáceres. sin que lo autorice el Intran. Sin que lo autorice el Intran. Pero ustedes tienen un ex Conatra en el Intran, ¿eso no les ayuda en muchas cosas? No ¿No nos se han ayuda. beneficiado de No nos eso? hemos beneficiado. Respetamos su dirección y él nos fiscaliza a nosotros como cualquier operador normal de autobús y tenemos que cumplir Con con un la ley. poco más de cariño. No. Luis. Nos respetamos mucho al licenciado Arias y tenemos todos los ingenieros del Intran arriba de nosotros, porque nosotros somos el conejillo de India, nosotros somos el modelo para nosotros experimentar la maestría que yo he hecho en el corredor, y Tony, y Giancarlo, y Luis, y Jorge, que somos todos los que estamos ahí. Hemos hecho una maestría en corredor. Ok, o sea que ahora los dueños del corredor son Cochonuca y Conatra. Correcto. Cochonuca es el operador de la ruta y nosotros somos la gerencia administrativa. ¿Ustedes son de la los ruta. dueños del corredor ahora mismo? No, nosotros representamos a Cochonuca y Cochonuca es socio de nosotros en la Cochonuca es operación. el dueño del corredor, mientras Del dueño, tanto. sí, porque los accionistas de Cochonuca son los dueños de los carros de la Núñez. ¿El contrato que hizo Intran con Cochonuca, de cuánto tiempo es? Cochonuca y Conatra 5 años.
¿Y el Intran con Conatra o Cochonuca? No, con Cochonuca 5 años la licencia. La licencia por 5 años. Operativa, En sí. 5 años el Intran puede retirarle el corredor Si a no Cochonuca. cumplimos con los parámetros de la licencia y a la renovación ponen otros parámetros o requisitos, entonces nosotros tenemos que ajustarnos a esos requisitos De para acuerdo. optar. Es igual que la visa, cuando tú buscas una visa de un país extranjero, entonces tú los requisitos tienes que cumplirlos, Muy si bien. no te la quitan. Gracias, Luis. Para mí ha sido un placer tenerte aquí y hablar un poco de carro público, Sí, guagua, sí, gracias. licitaciones. Nos hace falta, te invito a que dé un recorrido en el corredor y te mostremos cómo Cuando viaja la pase el gente. COVID. Bueno, cumplimos los parámetros a veces se hace imposible porque la gente se queda. Pero me cuentan, mis Claro. compañeros me cuentan cómo es. Sí, pero tratamos de que la gente se sienta bien y que vaya dentro del protocolo, siempre que el dominicano, que es un atípico, respete las normas de salud. Gracias, Luis. Gracias a ti, Yulisa. Ha sido Luis Rosado, presidente de CONATRA, hablando del corredor de la Núñez de Cáceres.